En el año 2002, el Papa Juan Pablo II viajó a México, pero no era una visita cualquiera. Ese día tenía una misión especial. Su objetivo era la canonización del beato Juan Diego, aquel al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Hoy hablamos al respecto. El catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cantamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Religiones en Contexto. El día de hoy quise hacer una pequeña cápsula para ustedes acerca de este santo que es muy popular en México, y esta idea surge a raíz del último programa que tuvimos sobre la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, que es el día en que se celebra aquí en mi país, México. Me pareció interesante que tengamos algún acercamiento a lo que sucedió respecto a la canonización de este beato. ¿Qué se necesita para ser canonizado como santo en la Iglesia Católica? ¿Será suficiente con la devoción popular o se requiere evidencia contundente? Hoy exploramos el caso de Juan Diego, el indígena al que se le atribuyen las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y analizamos la polémica en torno a su canonización. Para comenzar con este tema, me gustaría hablar un poco sobre los criterios que surgieron a raíz del Concilio Vaticano II, donde se especificaba el proceso que tenía que pasar un beato para ser llamado santo o convertirse en santo en la Iglesia Católica. Los criterios que se establecieron son claros. El candidato debe de haber llevado una vida virtuosa, se debe de tener certificación de al menos 2 milagros que se puedan certificar que son atribuidos a su figura, y debe de probarse su existencia histórica. Lo repito, debe de poderse confirmar que tuvo una vida virtuosa, se debe de tener la certificación de tener milagros atribuidos a su figura y confirmarse su existencia histórica. Este último punto es muy importante, ya que asegura que este santo haya sido una figura real y no solamente un mito o una leyenda. Anota eso, anota eso. Es entonces donde surge esta controversia respecto a esta figura, principalmente, la figura de Juan Diego, ya que aunque efectivamente se le atribuyen milagros e incluso él es el receptor principal del milagro de la aparición de la Virgen más popular en México, no existen registros históricos de Juan Diego, pues estos provienen principalmente del relato de Nican Mopowa, que es un texto del siglo XVI, donde se hacen este relato o esa recopilación de relatos tradicionales del milagro del Tepeyac, como se le conoce. Sin embargo, la figura de Juan Diego ha estado siempre envuelto en polémica. Críticos como el exabad Guillermo Schulenburg pusieron en duda su existencia real, sugiriendo que quizá Juan Diego podría ser un personaje simbólico creado para legitimar la evangelización en el México colonial. No es cierto. Diles que no es cierto. Además, algunos documentos claves de la época no mencionan a Juan Diego, lo que alimenta la controversia sobre si realmente existió o no. A pesar de todas estas controversias, el Papa Juan Pablo II promovió la canonización de Juan Diego, argumentando que su papel era importantísimo y fundamental en la evangelización de México, tanto histórica como espiritualmente. Algo anda mal. Según algunos teólogos, esta decisión estuvo influida en gran parte por la devoción popular que se tiene a la Virgen de Guadalupe. Y es que veámoslo de esta forma. Si de alguna forma probamos que Juan Diego no existió, pues tampoco existieron las apariciones. ¿Se dan cuenta de lo que implica? De esta forma también el Papa buscaba fortalecer el catolicismo en Latinoamérica. Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? El 31 de julio del año 2002 hubo un super evento celebrado en la Basílica de Guadalupe. El Papa Juan Pablo II vino a México con la encomienda especial de canonizar a Juan Diego. El evento fue financiado y ampliamente cubierto por la principal televisora de México, Televisa, lo que generó críticas ante la posible influencia mediática y política para impulsar este proceso. Esto generó ciertas dudas en cierto sector del catolicismo, ya que parecía más un evento con tintes políticos y económicos que algo realmente de tinte trascendental. La canonización fue recibida con entusiasmo por la mayoría de los fieles, pero también enfrentó resistencia dentro de la curia. Algunos académicos y religiosos cuestionaron que se hubieran omitido los estándares históricos en este proceso. Para muchos, la canonización reafirmó el carácter espiritual del fenómeno guadalupano. Para otros, dejó abierta la pregunta de si la Iglesia debía ser más estricta en sus requisitos históricos. Esto es una cita de un artículo de CENIT que te dejo en la descripción. El caso de el llamado ahora San Juan Diego nos invita a reflexionar sobre el papel de la historia y la fe en las decisiones de la Iglesia. ¿Debería el peso de la tradición popular superar a la falta de evidencia histórica? O, como algunos sostienen, ¿es más importante el mensaje espiritual que encarna una figura como Juan Diego que su existencia real? Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que fue justa la canonización de Juan Diego? ¿O crees que debió de haberse investigado más? De haberse rechazado la canonización de Juan Diego por falta de evidencia histórica, ¿crees que hubiera afectado realmente el culto guadalupano en Latinoamérica? Todo eso, déjamelo en los comentarios. Te invito también que si tú quieres conocer más sobre los fenómenos religiosos en su contexto, te suscribas a este canal, me regales tu like, compartas este video con quienes tú crees que les pueda servir y estarte atento a próximas transmisiones. Esto sería todo, nos vemos pronto, shalom.